Radio Sol te invita al encuentro del Creador. Una reflexión, una oración, un pueblo en devoción. El concepto del día de reposo es muy profundo. Nos habla acerca de la salvación, del fin de todas las cosas y de nuestra razón de ser. Los teólogos lo han analizado, discutido y estudiado en toda forma, en papiros sacados de antiguos pantanos y en computadoras armadas en el Valle del Silicio. Pero el día de reposo también es una experiencia, y hasta que lo experimentemos nosotros mismos, no podremos entender las verdades ocultas en él. Este asunto es como el Evangelio. Se ha desarrollado una cantidad excesiva de teologías acerca de la salvación, pero a menos que una persona tenga una experiencia de conversión, a menos que comprenda su pecado a la luz de la cruz, a menos que experimente a Cristo como el único remedio para ese pecado, el Evangelio seguirá siendo para él o ella las creencias religiosas de otra persona, un asunto ajeno. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo, un líder de Israel. ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? San Juan 3:4. A pesar de toda su educación religiosa, Nicodemo aún no estaba convertido, puesto que ignoraba el elemento más básico de la salvación. Incluso con toda su preparación, necesitaba nacer de nuevo para captar su significado. Cuando Pablo dijo, habiendo pues recibido de la fe vuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Pablo no estaba meramente declarando una conclusión teológica derivada del estudio de la Biblia, sino una realidad que había experimentado a través de Jesucristo. Solo después de su impactante encuentro con Jesús fue que Pablo entendió la justificación y conoció la paz que produce. Mientras que sus congéneres todavía sacrificaban bueyes y cabras en cultos que tenían un significado religioso poco mayor que la matanza de animales en una carnicería, Pablo vio a Jesús como el cumplimiento de esos sacrificios, porque tenía una experiencia con Jesús que le revelaba su verdadero significado.
Muchos que tenían la misma preparación que Pablo buscaban la aceptación de Dios por medio de una adherencia estricta a las formas y ceremonias, pero Pablo sabía que dicha aceptación solo se produce por medio de la fe en Cristo, porque su experiencia le había revelado el significado de esos ritos. Y mientras que muchos israelitas anticipaban ansiosamente la consumación de las profecías mesiánicas, Pablo vio que se cumplían en Jesús en base a su experiencia con él. Desde luego, el estudio de la teología nos ayuda a entender nuestras experiencias. Después del camino a Damasco, Pablo estudió la Biblia y vio que Jesús cumplía las profecías concernientes al Mesías que eran simbolizadas por el sistema de sacrificios. La Biblia confirmaba, incluso lo ayudaba a entender su experiencia. La fe necesita ambas, la experiencia y la teología, para realzar, verificar y fortalecerse mutuamente. La teología sin experiencia conduce al frío formalismo. La experiencia sin teología puede llevar al fanatismo y la confusión. Sucede lo mismo con el sábado. La Biblia nos pide que lo llamemos delicia, Isaías 58:13. Pero, ¿cómo hacerlo a menos que lo experimentemos por nosotros mismos? La teología por sí sola no puede mostrarnos lo que el sábado significa. Una persona puede deleitarse en el día de reposo solo si lo experimenta dentro del contexto de la enseñanza bíblica. Ciertamente que el sábado debe ser una experiencia, no es solamente un conocimiento, debe ser gozarnos en estas 24 horas de que estamos encontrándonos con nuestro Creador, que este día es de Él, que en este día hacemos su voluntad y que en este día estamos para gozarnos en su presencia, no en nuestras acciones y nuestras actividades, es en delicia con nuestro Dios. Ojalá que esa sea nuestra experiencia en este sábado que comienza, que sea una experiencia especial con Cristo y que cada momento de este sábado lo gocemos en su presencia. Que no lo guardemos sencillamente porque papá y mamá nos llevan a la iglesia o lo guardemos porque lo hacían antes y nosotros aprendimos eso y lo guardamos. No, que sea una experiencia rica el sábado y que durante estas horas en su presencia puedas encontrar el gozo que anhela tu corazón. Oramos. Gracias te damos, Dios, por el sábado. Ayúdanos a tener en este sábado, oh Dios, una experiencia rica contigo, que podamos sentir la manifestación de tu Espíritu en nuestras vidas y que en cada cosa que hagamos podamos ver que tú nos guías. Oh Dios, danos un sábado feliz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Radio Sol presentó Al Encuentro del Creador. Una reflexión, una oración, un pueblo en devoción.